Como ustedes saben, en el tema de procuración y administración de justicia, además de los principios rectores que rigen el proceso acusatorio, ustedes saben que no solamente está dedicado a la materia penal, sino está dedicado a todas las materias. O sea, la cuestión de la acusatoriedad, la adversarialidad y la oralidad no son exclusivas del proceso penal. El principio de oralidad o el tema de oralidad yo creo que desde la década de los 40, a partir de James Goldsmith y posteriormente en un maravilloso libro de Mauro Campelletti, que se llama así El principio de la oralidad, él hace una reflexión interesante porque indica que la oralidad es el mejor instrumento para la solución de un conflicto. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cuestiones de oralidad, vamos a buscar, digamos, el desarrollo de la solución de un conflicto escuchando a las partes. Sin embargo, Campbellity no hizo o no abordó el tema de los mecanismos alternos. Estos vienen abordados desde Carneluti. Ustedes pueden consultar en el libro de las instituciones de derecho procesal civil. Son 3 tomos, especialmente el tomo primero, y Carneluti le llama equivalentes jurisdiccionales. Y esto genera, digamos, una revolución en el campo del derecho procesal y principalmente una resistencia. Porque recuerdo, por ejemplo, hace 11 años, cuando por primera vez acudí a la Universidad de Salamanca, ellos estaban en pañales con la implementación de los mecanismos alternativos. Incluso recuerdo varios profesores de la Universidad de Salamanca que decían, ¿cómo es posible que vamos a aplicar mecanismos alternativos? Y más en la materia penal, porque la materia penal es de orden público e interés social. Entonces, ¿cómo va a prevalecer la voluntad de las partes sobre la solución de un conflicto? Y, por ejemplo, a 11 años, ahora que he platicado con algunos amigos españoles, ellos ya tienen regulado perfectamente bien los mecanismos alternativos en materia de justicia para adolescentes, pero no han hecho las modificaciones suficientes en la ley de enjuiciamiento criminal para incluir mecanismos alternativos en el ámbito de adultos. Entonces, ¿cómo han venido aplicando los medios alternos? A través de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque han hecho algunas reformas y algunos reconocimientos procesales donde dice lo siguiente. Claro, en el caso del derecho mexicano sí lo elevamos a rango constitucional, pero eso no significa que no se pueda aplicar en el ámbito, digamos, procesal. Y no olviden la siguiente frase, ¿sí?, que viene en el 17 constitucional mexicano. Siempre y cuando no se viole la igualdad de las partes, debe prevalecer la solución del conflicto sobre cualquier formalidad procesal. Va de nuevo. Siempre que no se viole la igualdad de las partes, debe prevalecer la solución del conflicto sobre la formalidad procesal. Este presupuesto pareciera ser tan sencillo, pero es el fundamento no solamente de la justicia alternativa, sino de toda la justicia. Entonces, nos dice, siempre que no se viole la igualdad de las partes, debe prevalecer la solución del conflicto sobre cualquier formalidad procesal.
Digamos, vamos a considerar que es una máxima en el acceso o en el tema de la justicia expedita, que todos los códigos procesales tienen, digamos, esa cuestión o ese reconocimiento. Entonces, vamos a ver que pueden ustedes encontrar, llámese, no sé, en la Constitución española con la tutela judicial efectiva, llámese en la Constitución mexicana con el tema de la justicia expedita, llámese en el tema de, por ejemplo, de la Constitución hondureña, que también reconoce el tema de la justicia expedita en el artículo 90, y así ustedes pueden ir encontrando varios supuestos, varios presupuestos que dicen, debemos solucionar el conflicto. Y este conflicto, independientemente de los principios que integran el proceso, independientemente de las estructuras que integran los procesos, debemos depurar y debemos eliminar cualquier tipo de, digamos, de sacramentalismos, le podemos llamar así, de solemnidades que muchas veces están arraigadas o que vienen de los procesos civiles y que ahora se tiene que contemplar en el ámbito, digamos, de la justicia alternativa. Ahora, otro punto, ahorita uso la voz, otro punto que consideramos importante para la cuestión de la justicia expedita es que nos dice que la justicia expedita debe ser pronta, completa e imparcial. Y esto también tiene una trascendencia. ¿Por qué? Porque si tenemos un recurso que va a tardar 6 u 8 meses, en el cual no tiene una eficacia, y que además va a ser solamente sobre un punto específico de la controversia, no va a resolver toda la controversia, entonces no se está logrando uno de los principios fundamentales que viene en nuestras constituciones, que es precisamente el tema de la justicia pronta, completa e imparcial. Y otro presupuesto relacionado es que la tutela judicial efectiva puede hacerse en dos vertientes. Digamos, puede ser hacerse, digamos, en la cuestión de un proceso justo o en la cuestión, digamos, de la aplicación de un mecanismo de descongestión. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar, que no perdamos de vista, es de que, por ejemplo, en el artículo 24 de la Constitución española, habla de esa tutela judicial efectiva, donde dice que se deben garantizar todos los mecanismos de acceso a la justicia para la protección de los derechos humanos. Yo le tendría un equivalente en el mismo artículo 17 mexicano o en el mismo 90 hondureño. Es decir, el tema del reconocimiento de la justicia eh, no necesariamente va a ser sinónimo de proceso. ¿Sí? Ahí no pierdan ustedes de vista, porque justicia no es sinónimo de proceso. Entonces, vean aquí en esta, digamos, en esta cuestión, ¿sí? De que un mecanismo alternativo y la construcción de las estructuras de la justicia alternativa van a constituir, digamos, esa posibilidad de acceder a esa justicia expedita. ¿Sí? Y vamos a hablar, digamos, de una serie de principios
varios de ellos están relacionados con el propio proceso, pero que ahora tienen su propia autonomía y que van a tener también, digamos, su propia vida a lo largo de cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, podemos considerar, por ejemplo, no solamente en temas de independencia funcional del juzgador, o en el tema de los deberes y facultades que tienen los órganos judiciales con relación a las acciones que se presenten, o con relación a las estructuras procesales para lograr precisamente el objetivo de acceso a la justicia. Ahora, fíjense que el tema de la justicia expedita tiene que ver mucho con el tema de la cosa juzgada. Y lo vamos a poner de la siguiente forma. Ustedes saben que, por ejemplo, la cosa juzgada viene o deviene principalmente por, digamos, por Ministerio de Ley y por resolución judicial. ¿Sí? Entonces, y aquí vamos a encontrar cualquier cantidad de criterios relacionados con el tema de la cosa juzgada y que si logramos que la propia justicia alternativa al momento de llegar a un acuerdo se eleve ese acuerdo a cosa juzgada, vamos a dar algo que se llama certeza jurídica en el gobernado. Por ejemplo, sabemos que en los códigos procesales, no solamente los penales, sino también en los códigos procesales civiles, vamos a encontrar en qué consiste el tema de la cosa juzgada por resolución judicial. Ya está el cuarto listo. Y por Ministerio de Ley. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que, por ejemplo, la cosa juzgada es una verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente determinados por la ley. Entonces, las cosas juzgadas por Ministerio de Ley son aquellas que no admiten recurso alguno, o las que admitiendo, perdón, o las que son expresamente consentidas por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios. ¿Sí? Esos serían en la cuestión de Ministerio de Ley. No admiten recurso alguno. Ni efecto retroactivo. O en su caso, las que son expresamente consentidas. Fíjense cuando se llega a un procedimiento abreviado, el órgano jurisdiccional les dice, ¿están de acuerdo a renunciar al recurso? ¿O están de acuerdo con esta sentencia? Y vamos a tener la cuestión, digamos, de que es por resolución judicial. Las que admitiendo recurso no fueran recurridas, o habiéndolo sido, se haya declarado desierto o interpuesto, o se haya desistido el recurrente.
Y fíjense que cuando se llega a cabo, por ejemplo, un acuerdo, en este caso lo podemos nombrar así, digamos, puede ser por un mecanismo de descongestión o por ejemplo, un acuerdo derivado de la justicia alternativa, hay una expresión consentida de las partes, digamos, para la cuestión de acceder de manera pronta a la justicia y que no haya una cuestión de recurribilidad. Dicho sea de otra manera, cuando nosotros ejercemos temas de justicia alternativa, no se va a admitir recurso alguno. ¿Por qué? Porque ya la propia parte o las partes en contienda van a estar de acuerdo en que en todos los términos y condiciones que van a elevar a cosa juzgada. Por eso, en estos casos, si vamos a esperar que la justicia expedita se dé a través de un proceso judicial, pues prácticamente estamos extraviados, estamos perdidos. Porque el proceso judicial va a generar de manera incorrecta digamos, esa consideración relacionada con el tema de de renunciar cualquier pretensión litigiosa a través de llegar a un acuerdo. Incluso en otras materias diferentes a la penal, hacen referencia a que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y en la propia materia penal, podemos decir que es mejor llegar a un acuerdo que enfrentar todo un proceso jurisdiccional que va a ser bastante prolongado y tortuoso, que va a generar conflictos, no solamente con relación al propio imputado, sino que va a tener efectos colaterales con las personas que estén a su alrededor. Fíjense que en el 2013 tuve la oportunidad de ser director general adjunto de estudios y proyectos normativos en el órgano implementador del sistema de justicia penal en México, que se conocía como la CETEC. Y en esa ocasión me tocó trabajar, valga la redundancia, en las mesas de trabajo para la elaboración de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Entonces, en esa ocasión, nos tocó explicar que los principios procesales, como el tema de la inmediación, el tema de la publicidad, el tema de la contradicción, el tema de la igualdad, tienen que ser revolucionados y agregar principios importantes que
vienen a solucionar un conflicto, pero que su funcionamiento es totalmente diferente a un proceso litigioso. Y ahí es donde surgen, digamos, las discusiones para saber qué principios sí y qué principios no van a entrar en la justicia alternativa. Y varios de esos principios están anclados dentro del campo del derecho procesal. De tal forma que consideramos que dentro de estos principios denominados paraprocesales, que van a definir el tema de la justicia expedita, los vamos a encontrar, digamos, regulados en prácticamente todas las leyes de mecanismos alternativos, no solamente en México, en Honduras, en España, en Colombia, sino que más bien desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal se ha trabajado códigos modelos para Iberoamérica respecto de estas figuras. No perdamos de vista principios como el de voluntariedad, el tema de información, el tema de la confidencialidad, el tema de la flexibilidad y simplicidad, que creo que es el más importante, el tema de la imparcialidad, el tema de la equidad y el tema de la honestidad. Voy a tratar de entrar a mi correo electrónico a ver si encuentro el anteproyecto, el primer proyecto que hicimos hace 11 años con relación a este tipo de leyes que ahora están vigentes en México, pero yo recuerdo que en el anteproyecto también le incluía el principio de economía, que en mi consideración creo que debe estar, porque en efecto, la aplicación de un mecanismo alternativo va a tener una cuestión de economía de costos, economía de gastos y economía de actuaciones. Va a evitar procesos judiciales prolongados, va a evitar, digamos, desgaste en las instituciones de procuración y administración de justicia, va a evitar, digamos, la sobresaturación de expedientes. Y recuerdo que en esos estudios nos pusimos a ver cuáles eran las principales incidencias delictivas y llegamos a una conclusión de que el 60% de los delitos son de carácter patrimonial y que no exceden de los $250, que son aproximadamente 5,000 pesos mexicanos o más o menos 6,000 lempiras. Entonces,
Eso quiere decir que los mecanismos alternos van a buscar, digamos, esa solución con el propósito de no sobresaturar los órganos jurisdiccionales a través de los procesos judiciales. Y yo creo que esa ha sido una de las principales causas de las cuales no ha funcionado el sistema acusatorio latinoamericano, porque no se le tiene plena confianza a los mecanismos alternativos. Y no porque no sean, no porque sean o no correctos o incorrectos, sino porque es una cuestión de carácter cultural, que tenemos como sinónimo de justicia ver el peso de la ley sobre una persona. No se soluciona el conflicto con una cuestión de sensibilización y concientización de las partes en contienda, sino hasta el momento de que se está llevando a cabo, digamos, un proceso judicial. Por eso, para poder considerar, digamos, la eficacia de estas figuras paraprocesales, ha sido necesario la modificación constitucional para el reconocimiento de estas figuras como parte de la tutela judicial efectiva y nombrar a los juzgadores solamente como vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos que se llegan a través de estos mecanismos alternos. Eso no significa sustituir la jurisdicción, que esa es una de las principales críticas que tenían los detractores de los medios alternos, que personal que no tiene la investidura de un juez está solucionando un conflicto y por consecuencia está sustituyendo la jurisdicción como parte funcional del Estado. En mi consideración, yo creo que no. Yo creo que se busca que la facilitación de la comunicación entre las partes en contienda se brinde con el propósito de evitar un proceso judicial, porque ninguna institución absolutamente ninguna institución de administración de justicia está diseñado para resolver todos los conflictos a través de una contienda. Y el claro ejemplo se ve que en los códigos procesales aprobados en los últimos años se contemplan muchas formas de descongestionar los conflictos o los procesos judiciales. Por ejemplo, en materia civil se ha incluido la audiencia previa de conciliación, los actos preparatorios a juicio, los procedimientos monitorios o de estructura monitoria. Y en materia penal se ha incluido, la suspensión condicional del proceso, se ha incluido los acuerdos reparatorios o restitutorios, los temas de la justicia restaurativa, incluso procedimientos específicos de justicia terapéutica cuando se den temas de drogas, pero que no se busque la sanción de una persona, sino la aplicación de medidas de seguridad
para la sensibilización de que esa persona está bajo un conflicto. Sin embargo, por ejemplo, en México se ha empleado el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, se sigue abusando de la prisión en temas de carácter penal, se sigue abusando, digamos, de la sobresaturación de los juzgados en materia civil o familiar, sigue habiendo contienda y quieren ver hasta las últimas consecuencias, hasta dónde llega una decisión judicial. Y podemos ver, por ejemplo, en materia familiar, que aun cuando se tenga, por ejemplo, los regímenes de visitas y convivencias, los regímenes de guarda y custodia, los regímenes de cumplimiento de alimentos, que al ser insuficiente en el ámbito de ejecución, se han tenido que apoyar en construir tipos penales para lograr el cumplimiento de sus determinaciones. Precisamente porque los abogados, y puedo decir que me puedo incluir, no estamos preparados para llevar a cabo, digamos, la cuestión de sensibilizar a nuestros clientes y que opten por la justicia alternativa. Esto ha motivado que se abuse, digamos, de las figuras dentro del proceso, pero no precisamente porque se lleve a cabo un procedimiento en los términos legales, significa que vamos a solucionar el conflicto, sino más bien hay veces que se trata como una especie de guerra de egos. Cuando se está trabajando sobre la posible solución de una controversia. Digamos, no queremos llegar a conclusiones falaces, manifestando de que la justicia, digamos, en el ámbito jurisdiccional, no en el ámbito equivalente a las vías jurisdiccionales, sean ineficaces, sino más bien se están volviendo lentas y a veces obsoletas. ¿Por qué? Porque el no permitir la depuración procesal y el acceso a los mecanismos alternos, estamos colapsando nuestros sistemas judiciales. ¿Estamos de acuerdo?
Perdón, compañeros, se me fue la señal. Vamos a continuar. Entonces, como les comento, estas cuestiones de los principios vienen digamos, a elevarse a rango constitucional para poder lograr, digamos, una eficacia dentro de los procesos judiciales. Ahora, fíjense que si hablamos de legitimación de los mecanismos alternativos, yo recuerdo que hacia el año 1997, en Quintana Roo se crea una ley estatal de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Posteriormente, en el 99, fue Jalisco, y con ello, algún tiempo después, se crea el IJA, el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa. Pero recuerdo que en el 2003, el 3 de septiembre del 2003, se crea, digamos, reglas de operación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y también recuerdo que en el 2004 se crea un reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de México, que se llama Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Estado de México. Entonces, resulta que en esos primeros inicios, la justicia alternativa en algunos estados estaba legislado por ley, que ustedes saben que en este caso tiene que surgir a través de un proceso legislativo. Las reglas de operación, que básicamente es por una cuestión de acuerdos del Consejo, del tribunal, y el reglamento, que puede ser por parte del Ejecutivo o por parte del Poder Judicial, dependiendo la estructura y la naturaleza de las constituciones locales. Pero, digamos, estos fueron los inicios. ¿Sí? Por ley fue en el año de 1997 con Quintana Roo. Las reglas de operación fueron en el año 2003 con la Ciudad de México, y el reglamento fue en el 2004 en el caso del Estado de México. Y resulta que de ahí puedo decir con toda certeza que el estado de Chihuahua fue el que creó el primer centro de justicia alternativa dentro de las fiscalías. ¿Por qué? Porque se había planteado que estos centros de justicia alternativa debieran estar en los tribunales. Entonces, los centros de justicia alternativa, como lo marca Quintana Roo y como en su momento lo marcó Jalisco, era de que deberían estar en los tribunales. Y claro, en el caso de Chihuahua, en las fiscalías. Pero fíjense que después Jalisco hace reformas y ahora se trata de un organismo constitucional autónomo.
Y recuerdo que en el 2011 se trabajó en la Ciudad de México sobre centros de justicia alternativa privados. Y que hay algunos vigentes trabajándose tanto en digamos, en la Ciudad de México como en el estado de Jalisco. Sí, y esto, digamos, ha generado algunas discusiones, pero yo creo que el IJA es uno de los centros de justicia alternativa más elaborados en nuestro país. Que actualmente lo tiene, y de hecho, qué bueno que me acuerdan, he invitado también a ver si nos acepta el maestro Guillermo Cepeda Leucona, que es el presidente del IJA, Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, para que nos dé clases o cuando menos una conferencia en nuestra maestría. Y Pedro Carvajal, que fue el anterior presidente del IJA, y el primero de ellos fue una persona de nombre, bueno, de nombre Rafael Castellanos, y han sido los únicos que han estado al frente de ese órgano constitucional autónomo llamado IJA. En un primer momento se consideró que iba a ser parte del tribunal. Actualmente, orgánicamente está dentro del tribunal, pero sus funciones son autónomas. Y esto permite que tengan un mayor control en la cuestión de las certificaciones, en la cuestión de los mediadores. Y además, ellos tienen el control de la justicia alternativa laboral, de la justicia alternativa mercantil, de la justicia alternativa civil, de la justicia alternativa familiar y a veces de la justicia alternativa penal. Aun cuando la propia Fiscalía del Estado tiene su propio centro de justicia alternativa, pueden acudir también al IJA. Y de hecho, el IJA tiene mayor legitimación o mejor legitimación que los centros de justicia alternativa en la Fiscalía. Entonces, esto, digamos, llega como conclusión de que en un primer momento no se sabía dónde ubicar a estos centros. Y digamos, lo que se adoptó a la implementación de los sistemas acusatorios, principalmente el penal, que sean los tribunales en donde se ubiquen los centros de justicia alternativa. Ahora, eso no quiere decir que no existan en las fiscalías o que hayan centros privados o que los centros privados estén impedidos. Digo, al menos no encuentro una disposición expresa en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para que digamos está prohibida esa circunstancia. ¿Sí? Y resulta que en el caso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año 2013, 2014, hizo convenio con la Universidad de Barcelona para que a través de la Universidad de Barcelona se certificaran a los mediadores y se hiciera la diferencia entre el mediador público y el mediador privado. Digamos, y eso dio como consecuencia que existan mediadores
certificados y que existan centros de mediación privados. De hecho, nada más como a especie de referencia o de contexto. Le puedo decir ahí a la compañera Monse, que no sé si se acuerda de Tesi, que trabajaba conmigo hace muchos años. Ella tuvo la oportunidad de certificarse como mediadora privada en la Ciudad de México. Entonces, tenía su despacho, pero en su despacho se llevaban también acuerdos, y que esos acuerdos posteriormente se remitían a un juzgado de primera instancia, y ese juzgado de primera instancia los homologaba a cosa juzgada. Es decir, empezaron a jugar un papel muy importante los centros de mediación privada. Sin embargo, yo creo que ha sido una falta de difusión, pero también una falta de sensibilización para que se puedan instaurar los centros privados de mediación a lo largo y ancho de todo nuestro país. Sí, incluso ahí nos está comentando la maestra Yadira, que ella es mediadora privada certificada número 218 del Tribunal de la Ciudad de México con fe pública. Sin embargo, bueno, ese tema de la mediación, o más bien dicho, de estos programas para la certificación de los mediadores, tienen un régimen de temporalidad de determinados años. Y eso también ha sido como un tanto omisivo por parte del Tribunal de la Ciudad de México, porque no ha sacado nuevas convocatorias para tener más números de mediadores que se requieren para evitar conflictos, para solucionar conflictos, más allá de los centros de mediación de los tribunales o de las propias fiscalías. ¿Qué les parece? De hecho, en Colima Como si también tienes dos están equipos, en por la eso ley. se oye. Sí, Adelante. es que o hablo o me ven. Estoy Adelante, conectada Monse. en dos. Déjame, si quieres me salgo de aquí. No, ya está. Habla normal. En Colima también está eso de los mediadores privados, pero no está, o sea, en la ley lo reconocen, los privados lo certifican y todo el rollo, pero a la hora que van al Centro de Justicia Alternativa con convenios elaborados por ellos, no los avalan como tal, o sea, no está como el procedimiento de cómo hacerlos. Entonces lo que les dicen es, ok, ya tienes a tus partes, ya hablaste con ellos y todos, no, tienen que venir aquí a Justicia Alternativa a hacer una sesión en donde con nosotros ratifiquen lo mismo que te dijeron a ti y hacer un convenio y casi transcribir el convenio y ponerle nuestros logos. Pero porque está faltando pues tenemos esa área de oportunidad, si la ley lo reconoce, se certifican a mediadores y todo, no, pero no está cómo avalarlos. Me explico, ese procedimiento no está cómo se hace aquí. En Monterrey también tengo entendido en la materia penal que también hay mediadores privados y ellos van y en la cuestión penal creo que van con un juez de control para que ahí se los eleven, pues no sé, como que los validen o los autoricen ya ante el juez de control en las cuestiones penales, pero no sé cómo esté en la otra área familiar, civil o mercantil, pero también certifican y también hay centros privados. Ajá. Muy semejante, Monse, muy semejante, que llevan al juzgado civil o mercantil para su ratificación y elevación a cosa juzgada.
Ahí no cambia. Pero en efecto, ahí hay una falta de regulación digo, no en el ámbito de la Ciudad de México, porque creo que la Ciudad de México tiene una ley un poco más elaborada, pero en las entidades federativas sí tienen ese detalle. Ahora verán, hubo una reforma constitucional que ahorita se los voy a mencionar. Maestro, A ver, adelante, José Alfredo. bueno, pudiese mencionar cuáles son los requisitos o las formalidades que deben cumplir los convenios celebrados ante una mediación privada, porque bueno, como lo comenta mi compañera Monse, no está regulado nuestra entidad y no creo que sea nada más de que para darle fe o seguridad jurídica a ambas partes al someterse a esta mediación con una videograbación de la sesión, debe de cumplir algunos requisitos o formalidades más esenciales en el procedimiento que si nos pudiesen mencionar más adelante, de favor, maestro. Sí, ahí le voy a dar, no sé si ande por ahí la maestra Yadira, porque ella es mediadora privada en la Ciudad de México. Sí, y si se lleva a cabo un trámite de mediación ante ella, ¿qué pasaría? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, la mediación privada en la Ciudad de México se hace, como bien dijo, como en un diplomado. Yo tomé el del 2015. Dura 3 años y cada año te tienes que recertificar. Y hay unas reglas del mediador privado incluso. Pero el convenio que se somete a un proceso de mediación privada por un mediador certificado, lo único que tienes que hacer es irlo a registrar a CEJA Ciudad de México, con un pago de derechos. Y dentro del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México hay una dirección de mediación privada. Y ese lo ingresa y ya queda como en tienes que llevar un libro, un control de cada convenio que se va elevando, porque sí se eleva a categoría de cosa juzgada. Entonces, nada más para la formalidad se requiere que se ingrese a CEJA y con el pago de derechos. Y entonces CEJA te monitorea cada 3 años, te revisa tus convenios que hayas celebrado, tu libro, tienes que registrar tu sello y firma en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México y pagar derechos, ¿no?, de recertificación. Pero sí se eleva a categoría de cosa juzgada, pero con esa formalidad de la inscripción. Vean cómo es totalmente diferente y algo muy importante. Hubo una reforma el 5 de febrero del 2017, no sé si ustedes estén enterados, al artículo 73, fracción 29, inciso A, para que exista una sola ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué les parece? No la materia penal, porque el de la materia penal está en la fracción 21, inciso C. Y ese está en la fracción 29, inciso A. Entonces, deben existir dos leyes de mecanismos alternativos. Y el propósito de esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos es para regular dos presupuestos. Hay uno en el artículo 73, fracción 21, inciso C, y artículo 73, fracción 29, de la Constitución, 29A. Este es para la materia penal
Y este es para la materia diversa a la penal. Ahora, la ley, esta ley ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 29 de diciembre del 2014 y esta ley no existe. ¿Cómo ven? Ahora, esta reforma es del 9 de octubre del 2013 y esta reforma es del 5 de febrero del 2017. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí reconoce al tema de la mediación, conciliación y justicia restaurativa. Y aquí la idea principal era homologar, digamos, los requisitos y condiciones para los mediadores privados. Sí, es decir, no solamente que quedara en una cuestión de mediación pública, sino en una mediación privada, que quedaran esos presupuestos. ¿Qué les parece? Yo creo que es necesario la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. ¿Para qué? Para que ahora sí, como dice el compañero José Alfredo, como dice Monse, de lo que han observado en Colima, en Monterrey, el propio Guadalajara, en Jalisco, y ahora, como dice la maestra Yadira, en Ciudad de México, sean los mismos criterios para el nombramiento de un facilitador, para el Registro Nacional de Facilitadores, para dotarles de fe pública, para tenerles un libro y un sello, puede ser físico o virtual, y además que puedan, digamos, tener la homologación con la característica de cosa juzgada en ese tema de los facilitadores. ¿Qué les parece? ¿Sí? No lo hay. Yo creo que la ley del IJA, la ley orgánica del IJA, es de las más completas. La de la Ciudad de México es una ley relativamente completa, pero la mayoría de las legislaciones estatales no contemplan el trámite para la homologación de los convenios celebrados ante los facilitadores privados. Tampoco contemplan de que el facilitador privado tenga fe pública. Tampoco contemplan de que deban ser registrados o que tengan un libro de registro, un libro de gobierno relacionado con el número de acuerdos que se están llevando a cabo, como un mecanismo de control, como si fueran notarios. No lo hay, sino que cada ley lo está regulando de manera totalmente diferente. Por eso la importancia, y ya existe la reforma constitucional para que se pueda llevar a cabo esa legislación de mecanismos alternos, digamos, a nivel nacional. Entonces, en la cuestión de los facilitadores, yo creo que deben estar dotados de fe pública. Adelante, maestra Yadira. De hecho, fíjense que ahorita que comenta eso, doctor, empezaron en la Ciudad de México
los primeros mediadores privados fueron notarios públicos y luego hicieron uno exclusivo para corredores públicos y también para actuarios. Los actuarios, haz de cuenta, cuando van a hacer un emplazamiento, ellos están capacitados para ahí mismo llevar a cabo la mediación si es que así lo quieren las partes. Y ya con eso concluyen, pues ese es como si fuera, si ahí dictaran la sentencia, pues no, o sea, hacen el acuerdo y ese acuerdo ya se eleva. Y incluso hasta el nombre, porque precisamente son mediadores privados en Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en Baja California se le llama facilitadores, no se le llaman mediadores privados. Y la parte que le comentaba de que cada 3 años nos someten a un proceso de evaluaciones, de cursos, de pagos de derechos, pero en realidad a raíz depende del presidente del tribunal, porque el presidente del tribunal que estaba antes, en el 2015, él impulsaba mucho esa parte. Cuando entró este nuevo gobierno, bajó poquito y yo creo que a eso se debe lo que decía en un inicio, que no han salido, luego se vino la pandemia y todo eso, pero nada más ha habido una convocatoria después del 2015 para nuevos mediadores privados. Pero hasta donde yo tengo entendido, creo que van como 600 y tantos, Sí, algo así. sí, sí. Ujú. Entonces yo creo que, Gracias. que los facilitadores, y así se deben llamar, deben estar dotados de fe pública, que sus acuerdos deben ser considerados con categoría de cosa juzgada, que no requieren homologación o ratificación ante el Centro de Justicia Alternativa, que los jueces deben ejecutar las determinaciones y que se debe contemplar la mediación electrónica. Yo creo que esos son los elementos que se requieren en la Ley Nacional de Mecanismos Alternos. ¿Qué les parece? Coincido. Y esto debe dar como consecuencia una rapidez, una eficacia, ya que de lo contrario, seguiríamos sobresaturando nuestros tribunales, que eso es lo que está pasando. Porque a pesar de que ya llevan varios años los temas de mediación, no se ha consolidado del todo y está a expensas de las decisiones políticas para su continuidad, cuando ya debe ser Maestro, una institución bien diseñada. maestro, Adelante. también estaría, bueno, muy padre o interesante que hubiera, bueno, en la cuestión de los de tribunales, que hubiera una red o una comunicación, porque pasa que se casan y luego las personas cambian de estados y todo el rollo y quieren, ay, me quiero divorciar, pero la persona vive en México, en Tijuana, y pues son de Colima, ¿y cómo los notificamos? O sea, que hubiera como una cuestión de, pues, de contacto entre todos los institutos o centros de justicia alternativa para decir, oye, tengo este asunto, ¿no? Alguien de aquí de Colima, y que, como dijiste ahorita, que fuera virtual, decir, oye, yo aquí en Colima hay una solicitante que dice que quiere tener una sesión y que su pareja está allá y tiene el domicilio de allá para abrir el expediente aquí, pero que ustedes contacten a la otra parte y hacer una videollamada y tener la sesión de allá para acá, ¿no? O sea, pero que no fuera algo tan complicado, ¿me explico? O sea, que se pudiera, o sea, es un área de oportunidad y podríamos ayudar a mucha gente que pues está así y no pueden hacer nada porque no tengo dinero para ir para allá y él no quiere venir para acá y quedan los derechos ahí cuando se supone que por la flexibilidad que es uno de los principios básicos de la justicia alternativa, pudiera crearse de que pudiéramos darnos como centros de justicia de alternativa de tribunales o de que dependieran así, darnos pues esa facilidad a las personas, no hacerlo tan burocrático, ¿no? O que hablas y que quieres, no podemos, o tiene que mandarse por oficio del director de aquí para allá a ver si autorizan, o sea, que también se pudiera regular ese tipo de situaciones. Sí, lo que le llamas coordinación interinstitucional para la realización de las invitaciones y Eso. procesos de mediación, ¿no? ¿Listos? Sí. Muy bien. Ahora,
vamos a hablar, por ejemplo, en el tema de la justicia alternativa en materia penal. Fíjense que en materia penal se han dado en el ámbito doctrinario, así como tres grandes bloques que podemos llamarle como equivalentes, que propiamente es la justicia alternativa, lo que es la justicia restaurativa y lo que es la justicia transicional. Digo, ahí separo un poco el tema de la justicia transicional, porque si lo vemos desde el punto de vista colombiano, no lo consideran justicia. Y creo que podemos empezar a hablar con el tema de la justicia transicional para después llegar al tema de la justicia alternativa y la justicia restaurativa, digamos como cuestiones de depuración dentro de un proceso judicial. Fíjense que la justicia transicional incluso, si ustedes consultan por fuentes abiertas, fue algo que le dio el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, expresidente de la República de Colombia. Después de Santos estuvo Duque y ahora está Petro. Entonces, en la justicia transicional, lo que hizo Juan Manuel Santos fue pedir apoyo, todavía del hermano de Fidel Castro, ¿sí? De Raúl, para que fuera, digamos, en Cuba, donde los representantes de las FARC, que era una guerrilla que desde la década de los 60 había causado temas, digamos, de narcotráfico, de terrorismo, de atentados, digamos, de desaparición de personas, de conflictos armados, que eso es lo que se había vendido, digamos, en el ámbito internacional. Y por otra parte, ellos decían que lo que querían era un tema de reconocimiento de las comunidades indígenas, su jurisdicción indígena, digamos, sus propias características o particularidades, con el propósito de que quisieran levantar la guerra. Entonces, habían pasado muchas décadas, incluso yo creo que la parte más fuerte en el conflicto colombiano fue cuando el narcotráfico se apoderó de las instituciones en 1990-91, cuando por instrucciones de Pablo Escobar mataron a todos los ministros de la Corte Suprema colombiana, ¿sí? Y que eso dio como consecuencia, digamos, que el Estado colombiano en muchas ocasiones se considerara Estado fallido porque no había una seguridad y los índices de violencia eran bastante terroríficos. A la orden, terrible. Dame 40 minutos que acabe mi clase.
40 minutos, gracias. Entonces, como les comento, esa parte de, no sé, quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Medellín, nos los comentan bastante los propios habitantes de las distintas comunas, especialmente la Comuna 13, donde los grupos armados, los grupos de pandilleros, tenían control prácticamente de no solamente del gobierno, sino de la población. De tal forma que a esta hora era materialmente imposible estar en alguna de esas calles garantizando la seguridad de las personas. Entonces vivían en un estado fallido. Digamos, ahí sí tuvo una gran habilidad Juan Manuel Santos en negociar, aun cuando fue en contra de varios criterios de Álvaro Uribe. Incluso tengo entendido que el propio Petro fue guerrillero y que él estuvo en la década de los 90 con las FARC y con el pleito digamos, del reconocimiento de las comunidades indígenas. Cierto es de que Juan Manuel Santos dijo, vamos a acabar con la guerra, vamos a sentarnos a negociar, vamos a darles, digamos, un espacio en el propio gobierno, digamos, general, para que puedan ser o tener representantes reconocidos por la propia Constitución. Incluso la propia Constitución, que como ustedes saben, de la Constitución colombiana es de 1991, que a pesar de que se reconocía el tema de la jurisdicción indígena, no fue sino hasta el año 2016 cuando se trabaja el tema de la justicia transicional, donde dicen, vamos a quitar la guerra, pero no vamos a juzgar a todos los guerrilleros que se entreguen voluntariamente con la justicia ordinaria, sino que vamos a crear una jurisdicción especial para sancionarlos. Por otra parte, vamos a darle la oportunidad a este sector guerrillero a que tengan, digamos, lugares en la Cámara de Representantes y escaños en el Senado, para que ellos puedan representar también a sus comunidades. Que no solamente sean personas citadinas quienes integren, digamos, los congresos, en este caso el Poder Legislativo, en el país. Por otra parte, también se comenzó a trabajar, y creo que eso ha sido hasta ahorita un punto donde se ha neutralizado la cuestión de la guerrilla, es lo relacionado con el reparto de tierras. ¿Por qué? Porque había, digamos, ese conflicto jurisdiccional para saber los límites en la cuestión de reparto de tierras. Por ejemplo, ir, no sé, de Cúcuta a Ocaña, era mejor ir por Venezuela que ir por Colombia por la cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque durante todo el camino iban a encontrar a guerrilleros que se dedicaban principalmente a la desaparición de las personas. También se crea una base de datos nacional para la cuestión del, digamos, de regular no solamente la cuestión de la cédula de ciudadanía, sino también la identificación biométrica, principalmente para buscar personas que fueron desaparecidas por la guerrilla, pero también emitir temas de disculpas públicas que los propios guerrilleros tenían que expresar digamos, al Estado y a la comunidad donde se habían asentado. Y esto también permitiría, digamos, una especie de repliegue de los grupos guerrilleros
respecto de las ciudades que habían sido controladas por parte del Estado. Y otro punto importante que fue parte de la justicia transicional fue el desarme voluntario sin que esto constituya delito. Y eso ha permitido que en varias ciudades colombianas, pues prácticamente la guerrilla quede como una anécdota y que los grupos guerrilleros y sobre todo los rebeldes que no aceptaron el tema de la justicia transicional se hayan replegado hacia la zona, digamos, del Cauca o hacia la zona de la Amazonia. Pero en términos generales les puedo decir que la justicia transicional, a pesar de las discusiones que se han generado entre los propios colombianos, cierto es que podemos considerarlo como una justicia alternativa, digo, de Estado, pero que tuvo un impacto muy importante en el campo del derecho penal. Ahora, ¿cómo se llevaron a cabo las negociaciones? Y ahí sí fue lo interesante, porque fue un grupo que hablan que fueron un poco más de 1,000 facilitadores que se reunían en grupos, en mesas de trabajo. Pero esos facilitadores enviados por el Estado tenían conocimientos en el manejo del conflicto. Tenían conocimientos en el manejo, en la cuestión de las relaciones humanas. Pero también varios de estos facilitadores pertenecían a los grupos, principalmente a los grupos étnicos, de los cuales eran o que se identificaban con la guerrilla. Tan es así que el propio Petro ya llegó a ser presidente y estaba identificado con la propia guerrilla. O, por ejemplo, se tiene conocimiento que algunos altos funcionarios colombianos les habían desaparecido familiares por la guerrilla. Y era bastante común decir, principalmente por los sectores sociales, como los médicos, o como los que se dedican al transporte de pasajeros al interior de los países, de que ellos tenían un contacto directo con los integrantes de la guerrilla. Entonces, el Estado, dirigido por Juan Manuel Santos, tuvo esa sensibilidad de decir, a ver, no sé, Monse, que ella está en alguna comunidad, tiene el perfil y se siente identificada con temas de la guerrilla, puede ser una facilitadora para que no se pierdan los canales de comunicación con esos grupos guerrilleros. Y claro, que lleguen a un acuerdo y ese acuerdo sea concentrado en un gran acuerdo, que son los tratados de justicia transicional que fueron firmados en Cuba entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Entonces, después vinieron los juristas y dijeron, no, eso no es justicia transicional, esa es una, digamos, es una negociación de la justicia, pero se está negociando algo que es innegociable. Porque ¿cómo es posible que aquellas personas que privaron de la vida, aquellas personas que desaparecieron a familiares, aquellas personas que causaron terror, solamente sean sometidos a una pena máxima de 8 años de prisión? Y además, todavía tengan derecho al reparto de tierras. Y que además, todavía tengan el derecho de presentar una disculpa pública. Si lo que se busca es que el Estado garantice la seguridad y que no la negocie con personas que habían sido consideradas como delincuentes. ¿Por qué? Porque habían generado un terror dentro de la población. Entonces, si nosotros le preguntamos a los colombianos, ¿estamos a favor o estamos en contra de la justicia transicional? Les puedo decir que el ciudadano a pie, que vivió la guerrilla y que ahora está en paz,
puede decir estoy a favor, pero sí pueden encontrar grupos detractores que puedan decir estamos en contra de ese tipo de acuerdos que se llevó a cabo en el tema de la justicia transicional. Pero las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la justicia transicional ha sido el mejor mecanismo en el ámbito de tutela en los derechos humanos. Digo, no fue tan radical como sí lo está haciendo, por ejemplo, el régimen de excepción que se ha decretado en El Salvador. ¿Por qué? Porque en El Salvador el régimen de excepción dio como consecuencia la suspensión de derechos, la suspensión de garantías, para que las personas puedan ser detenidas y puedan tener un procedimiento expedito, sin que se pueda dar un margen mayor al derecho a defensa. Entonces, digo, también es una cuestión de justicia fuera del proceso, pero yo le llamo justicia autotutelar. Y una justicia autotutelar es una justicia impositiva, en donde puede haber graves violaciones a los derechos humanos, principalmente a las reglas del debido proceso y a la presunción de inocencia. Sabemos que de esa forma han privado de la libertad a más de 60,000 personas y que solamente 3,000 de ellas han obtenido la libertad, que han hecho ese régimen de excepción en los últimos 14 meses, en donde cualquier persona que tenga apariencia de pertenecer a un grupo guerrillero, llámese al Cártel 18 o a la Mara, pueda ser detenido. Y ellos están perfectamente identificados por los signos característicos de sus tatuajes o por su condición corporal. Pareciera ser que hay un retroceso a Garófalo, a Ferri, a Lombroso, una política criminológica lombrosiana para decir, esta persona tiene características de pertenecer a estos grupos pandilleros y solamente por ese hecho hay que detenerlo. Y ahora se está deteniendo para investigar y no se está deteniendo, digamos, después de una investigación desarrollada. Y ese es el camino fácil, pero es el camino contrario a lo que le llamamos en el ámbito de derecho penal de alto alcance, lo que le llamamos justicia transicional. ¿Sí? Entonces, por eso, en el tema de justicia alternativa, vean cómo fue una cuestión de transacción, donde cada uno tuvo unas tratativas para llegar a acuerdos, llegar a un tratado, como lo es la justicia transicional, y cómo llegar a una cuestión impositiva para solucionar un conflicto, porque sabemos también que en El Salvador las pandillas se habían apoderado incluso del propio Estado de Derecho. Era un Estado fallido y que ahora los índices de percepción ciudadana son altos en la cuestión de seguridad, pero que fue desarrollada a través de mecanismos autotutelares de solución de conflictos. El conflicto se ha solucionado, pero se ha solucionado, digamos, de acuerdo a los presupuestos que dicen en materia de derechos humanos, de manera impositiva. Es decir, no utilizando el proceso, sino incluso abusando del proceso mismo. ¿Por qué? Porque todas las constituciones, llámese la salvadoreña, llámese la colombiana, llámese la hondureña, llámese la mexicana, tiene algún presupuesto o alguna posibilidad de suspensión de derechos. Pero eso no significa que esos derechos puedan ser suspendidos de manera arbitraria, sino que debe estar establecido a través de un procedimiento previo.
Sin embargo, vamos a considerar aquí que esos mecanismos autotutelares son alternativos a la vía judicial, sí, pero no quiere decir que pertenezcan al campo de la justicia alternativa como tradicionalmente se ha venido estableciendo. Entonces, aquí yo agregaría un cuarto elemento y le llamaría yo justicia autotutelar, como es la que estamos viviendo en la República del Salvador. ¿Por qué? Porque es a través de un régimen de excepción en donde se rompen todas las reglas del proceso y se está solucionando un conflicto, que en este caso puede ser un conflicto, llámese armado, llámese de inseguridad, llámese de, digamos, de urgencia para la cuestión de la ciudadanía, pero que se está imponiendo la voluntad, en este caso del imperio del Estado, sobre la cuestión, digamos, de un proceso judicial justo o sobre una justicia alternativa donde se llegue a un acuerdo, en la cual aquí no hay ningún tipo de acuerdo, sino aquí más bien hay un tipo de sometimiento. Y la autotutela es eso, la imposición de la voluntad de una de las partes sobre la otra para solucionar un conflicto. Se soluciona el conflicto, pero eso no quiere decir que ese conflicto se va a solucionar de manera permanente, sino más bien es una solución transitoria del conflicto, mientras el líder o grupo tenga ese régimen de excepción. Ya que de lo contrario, el hecho de, digamos, de imperar este tipo de condiciones no significa que sea una solución apegada a tema de derechos humanos. Sabemos que los distintos lineamientos en materia de justicia alternativa precisamente es el tema de la dignidad humana y el tema de progresividad en el campo de protección en materia de derechos humanos. Pero también, digo, si vamos a someterlos en una cuestión de la voluntariedad, de la confidencialidad, de la información, de la igualdad, de la honestidad, es porque estamos frente a la búsqueda de una justicia más humana, menos imperativa, menos categórica y además más expedita que el propio proceso judicial. Entonces, por eso consideramos que existen esos dos elementos antagónicos, lo que es la justicia transicional respecto de la justicia autotutelar. ¿Sí? Ambos implican la no jurisdicción. ¿Sí? Es decir, ambos implican el no proceso judicial o la tutela judicial efectiva, como lo marca el artículo 24 de la Constitución española, como lo marca el artículo 17 de la Constitución mexicana, como lo marca el artículo 89 de la Constitución hondureña, o como lo marca también la Constitución, digamos, colombiana, con base a estos presupuestos. Claro, estos influyen en la materia penal, pero también están influyendo, digamos, en la materia constitucional. Es decir, la elevación de la justicia alternativa o la necesidad de elevar la justicia alternativa al rango de nuestras constituciones con el propósito de lograr, digamos, una legitimación de este tipo de procedimientos. Hemos visto que en el caso mexicano se busca que ahora haya una ley nacional de justicia alternativa con el propósito de que el funcionamiento de los facilitadores
sea homologado y se logre, digamos, la consolidación de estas figuras y que no dependan de la política pública de cada gobierno, que en el caso, en la materia penal, tiene que ver de manera muy cercana con el tema del populismo punitivo, como lo dijera Klaus Roxin. ¿Sí? Es decir, el populismo punitivo vende. Ya lo hemos visto con el tema del perrito, que lo echaron al caso de Aceite. ¿Sí? Y que todo mundo ya se enteró y que todo mundo ya criminalizó a esta persona. Piensen ahora en la disculpa pública que ya dio él y que se encuentra totalmente arrepentido de lo que ha hecho. Pero no es suficiente para solucionar el caso, a pesar de que procede la suspensión condicional del proceso. No solo eso, ahora ya le han girado una orden de aprehensión, pero ahora por tentativa de homicidio en perjuicio del carnicero. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se venda ese populismo punitivo y se diga, se está haciendo justicia, sometiéndolo a un proceso judicial. Ahora, ¿podremos considerar que efectivamente se dio esa tentativa de homicidio? ¿Se dio o puede ser una cuestión de amenazas? Pero las amenazas, bueno, en el caso del Estado de México no existen, no hay el tipo penal de amenazas. Entonces, como no hay amenaza en la legislación penal en donde sucedió el hecho del perrito, entonces vamos a aplicarle la clasificación jurídica del hecho, pero que más venda a los medios de comunicación. Y ahora han salido los desplegados de la Fiscalía diciendo, se ha solicitado orden de aprehensión para que se le juzgue ahora por homicidio en grado de tentativa en contra del carnicero, para que se haga justicia, no solamente en el carnicero, sino para que no pueda salir, no pueda gozar de la libertad porque mató al perrito en el caso de Aceite. ¿Sí? Entonces, claro, esa persona, imagínense ustedes ahora al juez de control que niegue la orden de aprehensión. Claro, inmediatamente la fiscalía va a decir, el juez de control, y en medios de comunicación, el juez de control que conoce el caso de la persona que hizo frito al perrito, ha negado la orden de aprehensión. No le están dando justicia. Y claro, ningún juez se va a aventar en negar dicha orden. Entonces, ahora, si esta persona ya está sensibilizada, si esta persona ya está concientizada de lo que hizo, si esta persona ha ofrecido una disculpa pública, si esta persona está dispuesta a tomar terapias, digamos, en cuestión del manejo de sus emociones, si esta persona está, digamos, por el rango constitucional, quiere llegar a un acuerdo, quiere llegar a la solución de un conflicto, quiere llegar a una cuestión de disculpa, quiere llegar a una cuestión de un encuentro con el carnicero y darle un abrazo y darle, digamos, esa expresión de perdón. Pues mucho gusto. Todo eso es doctrina en la justicia alternativa. Pero en este caso lo que más vende es verlo en la cárcel. Sí, ahí, aun cuando estamos dentro de las instituciones procesales, pareciera ser que estamos actuando en una justicia privada o autotutelar, al margen del procedimiento. Y claro, si en este momento le decimos a la población, llega a un acuerdo, llega a una solución pacífica del conflicto, les van a decir, ¿cómo crees? Eso es totalmente atentatorio.
a la justicia o a la falta de credibilidad en la justicia. Porque dicen, bueno, como no hay justicia, entonces hay graves violaciones y como a un perrito no le vamos a hacer justicia. Y claro, ahorita alguien que se atreva a decir, bueno, hay 50,000 desaparecidos en México o hay determinado número de homicidios, sí, pero eso no impacta tanto como la brutal ferocidad con la que mataron a ese perrito. Entonces, créanme que el populismo punitivo es el que ha permeado sobre la consolidación de las instituciones procesales. Y claro, hablar de justicia alternativa, hablar de justicia restaurativa, al menos en estos presupuestos, lo vemos, digamos, un tanto, no un tanto, yo creo que imposible. Y esto es verdaderamente grave porque la justicia alternativa como parte de una justicia expedita tiene un rango constitucional. Y el tema del populismo punitivo, digamos, tiene un núcleo social y ahora las redes sociales juegan un papel fundamental, incluso en los mecanismos de control de poder. Ahora todo mundo se ha enterado de que le han cancelado el canal de YouTube de don Andrés Manuel. Y claro, muchos dicen que es una censura. Eso es lo que vende. Eso es lo que tratan de hacer. ¿Sí? Inclusive, ¿por qué se lo cancelan en época electoral? En uno de los estados que se está definiendo, digamos, incluso para la presidencia de la República. Finalmente son cuestiones de populismo y eso es lo que está imperando sobre las cuestiones de justicia. Por eso yo creo que es triste ver que tanto en el estado hondureño como en el estado mexicano, que las estructuras de la justicia alternativa están diseñadas para el proceso acusatorio y que no se están llevando a cabo de manera correcta, que no se están implementando de manera correcta, de que estamos sobresaturando nuestros procesos judiciales. Ya nuestra justicia está colapsada. Ya digamos, un proceso dura 2, 3, 4 años. La duración de las cautelas se vuelven de manera indeterminada. Y esto está generando graves violaciones a los derechos de las personas, no solamente en el tema de la defensa técnica y adecuada, sino al tema de la presunción de inocencia, como lo está reconocido en el artículo 89 hondureño, en el artículo 20, apartado A, apartado B, fracción primera mexicano, que tiene que ver con, con la protección de la persona que sea sometida a un proceso. Digamos, todas las leyes de justicia alternativa dicen, vamos a tratar a la persona como inocente. Inclusive en la legislación mexicana establece, decrétale la libertad a la persona para que esté en condiciones de poder llegar a un acuerdo. Aplícale medidas de protección, pero no lo sometas a la privación de la libertad para que no esté en una desventaja, sino que sea de su propia voluntad llegar a un acuerdo. Y resulta que no está sucediendo en esos presupuestos, sino que más bien lo que vende todavía es la cuestión de la prisión. ¿Sí? Es decir, no vamos a llegar a un acuerdo, sino antes ver a una persona privada de su libertad. Y que a pesar de que se ha empleado el catálogo de las medidas cautelares, sigue siendo la prisión como el camino más cómodo y como el camino que más vende frente a la sociedad cuando se trata de este populismo punitivo. El incremento de las sanciones penales, ahora recién en México se ha creado la figura de la violencia vicaria en contra de las mujeres, pero que además la regulación de la violencia vicaria no permite ni siquiera la suspensión condicional del proceso, sino que necesariamente haya un reconocimiento de cargos a través del procedimiento abreviado. Y claro, esto lo único que va a generar es todavía más
la sobresaturación de la justicia, de que va a haber un incremento considerable en temas de juicios orales, ya que el tema, digamos, de violencia son muy altos, las estadísticas son demasiado altas y que se ha restringido el tema de la mediación y se ha restringido ahora el tema de la suspensión condicional del proceso, con el propósito de que siempre haya sentencias condenatorias y además antier se reformó la Constitución mexicana en donde cualquier persona que esté condenada por temas de violencia de género no va a poder ocupar cargos de elección popular y van a perder ciertos derechos de ciudadanía que están elevados en este rango constitucional. ¿Sí? Claro, es grave el tema de la violencia, pero también se está vendiendo con una cuestión de populismo y no se está vendiendo con una cuestión de acceso a la justicia. Y claro, esto lo único que va a hacer es sobresaturar más aún los procesos judiciales. Y esto va a dar como consecuencia de que sea nugatorio el acceso a la justicia, principalmente de las mujeres. Digamos, lo vemos en esa consideración. ¿Cómo ven? Sí, entonces, pues nos vemos la próxima semana, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. maestro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.